militar atentaron contra la humanidad del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21 a 3 minutos, 12 grados, la temperatura en Asunción. Diferentes reacciones ya en torno a lo que sucedió hoy por la tarde, este atentado que sufrió el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. El último reporte médico hablaron los referentes de este sanatorio privado donde se encuentra y lo estabilizaron al intendente de Pedro Juan Caballero. Sus familiares están analizando, inclusive ya consiguieron un avión privado para trasladarlo hasta la capital. Inclusive se mencionó que podrían llevarlo a San Pablo, pero hasta ahora lo último que se tiene es que lo van a trasladar hasta la capital del país. En 30 más en Canal 13, hoy hablamos con el senador Blas Llano. Mencionábamos un posteo que hace el legislador en sus redes sociales. ¿Qué es lo que dice el senador Llano? Ante esto que sucedió hoy por la tarde, este atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, dice el senador Blas Llano, el 22 de enero de 2020 he presentado el proyecto de ley para establecer el estado de excepción en el departamento de Amambay. Esto había sido ante la fuga, ¿se acuerdan ustedes?, de los 75 reclusos del penal de Pedro Juan Caballero. Ante lo ocurrido hoy con el intendente de Pedro Juan Caballero, el día de mañana volveré a presentar un tercer pedido y solicitaré su tratamiento el jueves sobre tablas. Insto a todos los colegas a que de una vez por todas aprobemos el estado de excepción y brindar un poco de paz a los ciudadanos del departamento de Amambay. Esta situación es insostenible. Y hay un comunicado también, esto acaban de emitir, la coordinadora de intendentes liberales ante un nuevo hecho de sicariato sucedido en la ciudad de Pedro Juan Caballero en contra del intendente de dicha ciudad, el correligionario José Carlos Acevedo, quien a consecuencia del atentado se encuentra gravemente herido. Luchando por su vida, manifestamos cuánto sigue nuestro más enérgico repudio al atentado sufrido por el intendente José Carlos Acevedo, consecuencia de la inseguridad y violencia en la cual está sumergida nuestro país, produciendo dolor y luto a las familias paraguayas. Responsabilizamos al gobierno colorado de Mario Abdo Benítez por la situación de inseguridad que vive la República, donde se afianza el crimen organizado y la mafia, por lo que con firmeza le exigimos realicen las acciones necesarias para proteger la vida y la integridad de los paraguayos y las paraguayas. Nuestra solidaridad y apoyo a José Carlos Acevedo, familiares y amigos, a favor de quienes esta coordinadora ofrece toda la colaboración que sea necesaria en la lucha por la vida del mismo y la búsqueda de justicia. Exigimos el total esclarecimiento de los hechos y la sanción a los autores directos, cómplices e instigadores del horroroso crimen que pone en riesgo la propia vida del intendente Acevedo. 17 de mayo de 2022, la coordinadora de intendentes liberales. Este comunicado que acaban de dar a conocer, comunicado a la opinión pública a partir de lo que sucedió hoy por la tarde. Sicarios atacaron al intendente Pedro Juan Caballero. Carlos Silva, diputado del PLRA, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Y bueno, consternados y preocupados de manera tal de que hoy tuvimos que inclusive levantar la sesión de Cámara de Diputados y declararnos prácticamente en sesión permanente entre colegas de la multibancada liberal y de las bancadas de los otros partidos de oposición para
articular algunas acciones que no sean solamente señales en estos momentos dramáticos que vive la nación, sino que verdaderamente establecer acciones concretas para tratar de superar esta ola de crisis en cuanto a la seguridad. Cuando hablamos de acciones concretas, por ejemplo, ¿qué estamos planteando, diputado? Bueno, en realidad todavía no tenemos consensuado, pero sí estuvimos evaluando la posibilidad de alguna declaración de estado de excepción para el departamento de Amambay, por lo menos por 30 días. Y bueno, algunos inclusive opinaron que tendríamos que adoptar ya medidas mucho más drásticas, porque verdaderamente este gobierno, a quien se le ha otorgado durante todo este periodo constitucional un sinnúmero de herramientas para combatir las diferentes crisis, lastimosamente no ha arrojado resultados favorables en ninguna materia, ni en la materia de seguridad, ni en la salud, ni en la educación. O sea que estamos en una crisis multidimensional, pero que aún es más preocupante la ola de atentados contra la integridad física de los ciudadanos, ¿verdad? No También, son casos sí, aislados los que se vienen dando, sino que es una consecución de hechos que verdaderamente preocupa, ¿verdad? claro. Diputado, ¿me esperas un rato? Vamos a compartir también este diálogo con el senador Eusebio Ramón Ayala, senador también de tu partido, PLRA. ¿Cómo le va, senador? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un saludo cordial al diputado Carlos Silva. Senador, ¿recordabas lo que decía el finado Robert Acevedo, correligionario de ustedes, ex senador, ex diputado? Este gobierno abandonó la lucha contra el crimen organizado. Es así. Yo le recuerdo al ex senador Robert Acevedo, que tuvo una larga lucha en contra del narcotráfico y del crimen organizado en el departamento de Amambay. Y él sufrió las consecuencias porque sufrió un atentado. Y aprovecho la ocasión para enviar mi solidaridad a los familiares de la familia del señor intendente José Carlos Acevedo. Estuve en comunicación después de un momento del trágico suceso del atentado con el gobernador Ronald Acevedo, cuya hija había sido asesinada, y ese homicidio, ese atentado sigue hasta ahora impune. Y Ronald Acevedo no se cansó de mencionar y de solicitar ayuda al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, para que tome cartas en el asunto, para que tenga un liderazgo en el combate al crimen organizado, al narcotráfico, etc. Entonces, lo único que uno puede decir en estos momentos es de expresar una solidaridad con esa familia. Absolutamente. Hablaba también en otro espacio televisivo con su colega, el senador Blas Llano. Decía también el diputado Carlos Silva, necesitamos ya de manera urgente acciones más concretas por parte del gobierno para hacer frente al crimen organizado. Una salida, una alternativa, una propuesta que podría darse ya de manera inmediata sería declarar el estado de excepción en ese departamento, senador. Bueno, yo no sé cuáles son los fundamentos para solicitar la declaración del estado de excepción. Además, para zanjar de una manera categórica, no creo que corresponda, porque hay que ver bien qué es lo que le falta al Poder Ejecutivo y al presidente de la República para que pueda combatir. ¿Le faltan recursos? No, no le faltan recursos. ¿Le falta alguna autorización en la Constitución o en la ley? No. Por Constitución es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene a su cargo la Policía Nacional. Maneja el presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Se justifica el estado de excepción?
Yo creo que no se Senador, justifica. espérame un ratito, está el gobernador del departamento de Amambay, Ronald Acevedo. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches para ti, Jorge, para la amable audiencia, a las órdenes, una forma de decir buenas noches. Sí, me imagino, gobernador. Bueno, lo primero, ¿qué es lo último que se sabe? ¿Cómo está su hermano, el intendente de Pedro Juan Caballero? Y salió del quirófano y está en terapia intensiva, ¿verdad? Tratando de estabilizarlo y ver las próximas horas cruciales para trasladarlo a otro lugar. Lo van a trasladar a Asunción porque escuché que lo querían llevar incluso a Sao Paulo. ¿Ya tomaron esa decisión, gobernador? Y mira, está en manos de los médicos, ¿verdad? Los médicos van a dar una conferencia de prensa en el transcurrir de la noche y estamos aguardando. Ellos están aún con mi hermano adentro de la terapia y bueno, esperando que salgan y ver qué pasa y qué vamos a hacer, ¿verdad? Claro, esto es lo que todos estamos esperando, estamos pendientes de cómo evoluciona. Hablaba esta tarde también, esta tardecita, uno de los médicos que lo está atendiendo al intendente, lo estabilizaron y ojalá que pueda sobrevivir. Dicho esto, gobernador, a partir de esto que sucedió de vuelta, mencionaba recién el senador Eusebio Ramón Ayala, recordaba también declaraciones suyas cuando dice esto que sucedió con su hija quedó hasta ahora en absoluta impunidad y ahora se da este caso con otro familiar suyo. ¿Ha fracasado el Estado, este gobierno, en la lucha contra el crimen organizado, gobernador? En la zona de la Mambaya hace tiempo, ¿verdad? Era una lucha de mi finado hermano Robert Acevedo, ¿verdad? Y bueno, nosotros somos personas de bien que estamos tratando de enfrentar, de denunciar a ellos, pero no tenemos las condiciones, ¿verdad? El Estado no garantiza nada, ¿verdad? Y bueno, y podemos decir que hoy día estamos derrotados por el crimen organizado. Ya no hay nada que hacer. Está llegando el ministro del Interior, me confirman ahora, Federico González, ahí en Pedro Juan Caballero. La intención es interiorizarse de todo esto. ¿Qué le diría o qué le va a decir al ministro del Interior, gobernador? Y no sé qué decirle, ¿verdad? Aquí no es el ministro, la política de Estado que tenemos, no tenemos un plan de seguridad. Siempre yo dije eso y nunca hicieron caso, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos viviendo esta situación lamentable en mi familia nuevamente. En el caso de mi hija, ni el saludo me dio el gobierno, me abandonaron hace 7 meses, mataron a mi hija. Yo le reclamé una vez cuando vino el comandante, no sé si te acordarás. Sí. Yo le reclamé al comandante Gilberto Fleitas y nada hicieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperar que hagan con el caso de mi hermano, ¿verdad? No tiene la más mínima condición la Policía Nacional. Una policía sin patrulleras, sin armas, sin nada. No tiene presupuesto. Y bueno, ¿qué pedirle a la policía? Lógicamente que se van a tener que aliar a los criminales. Esa es la realidad nuestra ahí. Gobernador, ¿cuál es la presunción que tienen ustedes? ¿Quién querría matar, asesinar a su hermano, el intendente de Pedro Juan Caballero? ¿Qué es lo que manejan ustedes? Y bueno, el crimen organizado es una empresa grande, ¿verdad? Están todos conectados. Y esto llega a nivel país. Esa es la realidad. Y bueno, te dejo porque ¿Sí? Los médicos... Entiendo perfectamente. Gobernador, gracias, mucha fuerza. Ojalá que se recupere pronto su hermano. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Le agradecemos este contacto porque queríamos actualizar cómo está el intendente de Pedro Juan Caballero. Bueno, ya nos contó, él está estabilizado, están analizando trasladarlo hasta
la capital, y esa es una decisión, porque también se mencionó llevarlo a San Pablo, es una decisión. Escucharon ustedes lo que dijo el gobernador Ronald Acevedo, el hermano del intendente. Está en manos de los médicos tomar esa decisión. Eusebio Ramón Ayala, senador, de manera categórica afirma el gobernador de Amambay el fracaso ante la lucha contra el crimen organizado. Eso es categórico, imagínense esto que mencionábamos también, lo que pasaba hace menos de un año con la hija del gobernador y ahora lo que pasa con el intendente. Efectivamente, pero ¿por qué? ¿Y quién es el responsable? Porque cuando ocurre algún evento, uno tiene que tratar de encontrar la causa y además cuál es la solución. El principal problema es que tenemos un presidente de la República, que es el comandante en jefe, que tiene a su cargo la fuerza pública, no lidera, no combate frontalmente, no ejecuta. Hay una fuerza de tarea conjunta, hace varios años ya, los 3 departamentos, Concepción, Amambay y San Pedro, están con un grave problema. Hace 15 días atrás yo le recordé a mi amigo Oscar Denis, que había sido secuestrado hace rato, ex vicepresidente, y al señor Urbieta y a Morínigo. Pero ¿quién tiene a su cargo? Es el presidente de la República. Y lo que yo insisto, le falta algún instrumento jurídico, algún instrumento legal al presidente de la República, no le falta. Es más, está obligado, tiene el deber impuesto por la Constitución y por la ley de proteger la vida y la seguridad de la población. Él es el comandante en jefe, él es el presidente de la República. Ahora, es probable que algunos piensen que sería necesaria la declaración del estado de excepción para compartir con la audiencia, porque probablemente muchos manejan el concepto de estado de excepción, pero probablemente muchos no manejan. O sea, ¿en qué casos se debe declarar el estado de excepción? Y si este hecho o estos hechos constituyen suficientes motivos para declarar el estado de excepción. ¿Quién puede declarar? El Congreso o el presidente de la República. Ahora, ¿qué debe hacer el presidente de la República durante el estado de excepción? Y puede hacer: detener a las personas indiciadas de participar en los hechos motivo de la declaración del estado de excepción, prohibir reuniones y manifestaciones públicas, y los detenidos, que son los indiciados, siempre podrán optar por quedarse en el país o salir al exterior. Entonces, hay que pensar bien si el estado de excepción, primero, si corresponde o no corresponde. A mi criterio, no corresponde. 2, ¿a quién le vamos a dar más poder? ¿Al presidente de la República? Sí, ya tiene un poder suficiente. Y 3, ¿qué puede hacer el presidente con el Estado durante el estado de excepción? Y solamente esas cosas: detener a las personas indiciadas. Puede motivar arbitrariedades de parte del Poder Ejecutivo. Y además, estas personas indiciadas pueden salir del país. O sea que pueden eludir su responsabilidad penal dentro del país. Pueden optar en ir a la Argentina, Brasil o en donde sea. Bueno, ahora, puede prohibir también reuniones y manifestaciones públicas. Bueno, ok, entonces, muy bien, el presidente puede eventualmente prohibir manifestaciones y reuniones públicas sobre pretexto y en ocasión de la declaración del estado de excepción. En suma, creo que el estado de excepción como instrumento jurídico no agrega nada en este momento. El presidente de la República tiene suficientes atribuciones y suficiente poder para reasignar los recursos, inclusive,
para enfrentar este flagelo, que no solamente abarca a estos 3 departamentos, sino a casi todo el país. Y eso se debe a una falta de liderazgo y de conducción, no a que falte una ley o que falte una disposición. En la exposición de motivos que va a presentar mañana su colega, el senador Blas Llano, me gustaría compartir esta parte para construir la idea. Dice él, el senador Llano, el mayor peligro que se cierne sobre el Paraguay y que lo acerca a la categoría de Estado fallido tiene que ver con el indicador de pérdida de control físico del territorio que se da actualmente en la zona limítrofe con el Brasil, es decir, el departamento de Amambay. Cuando ya se habla de Estado fallido, un poco para construir la idea con usted, senador, lo del estado de excepción, le preguntaba a Llano, me dice, esa va a ser una significación de una reacción por parte de uno de los poderes del Estado para constituirse en ese departamento, marcar como mínimo un acto de presencia por un tiempo que en la ley se va a determinar posteriormente, puede ser 60, puede ser 90 días. Bueno, primero no veo claro todavía en cuanto a las causales. Y dos, con los recursos ordinarios, con la legislación actual, sin estado de excepción, el presidente tiene el deber de dar seguridad a la población, proteger la vida y la población. Ahora, al declararse en estado de excepción, hipotéticamente, ¿qué puede hacer el presidente de la República? El presidente de la República por decreto puede detener o por orden escrita a las personas que él considera que están indiciadas de participar en los hechos que motivaron la declaración del estado de excepción. Puede detener a esas personas, puede trasladarlas de un punto a otro de la República, confinarlas en algún lugar determinado, es decir, de Pedro Juan Caballero, confinarla a Concepción o a Asunción o a Pilar. Y 3, prohibir reuniones y manifestaciones públicas. Ahora, los indiciados que son detenidos, como acabo de decir hace unos momentos, sí, tienen la opción de salir del país. El tema de la declaración del estado de excepción no creo que colabore para que el presidente de la República asuma el liderazgo. Tiene suficientes atribuciones para asumir. En síntesis, el problema principal es que el comandante en jefe y el presidente de la República no asume el liderazgo, no ejecuta, no es eficiente y deja que las circunstancias vayan haciendo lo que tenga que hacer. Por eso es como dejar el campo libre a la delincuencia, al narcotráfico o al crimen organizado. Ahora, ¿la policía tiene pocos recursos? Sí, tiene pocos recursos en comparación a las necesidades. El Estado tiene recursos suficientes para reasignar. ¿Cuántos oficiales tiene la fuerza policial? 28.000. Y tiene 29.000 efectivos. ¿Qué presupuesto tiene? 2.9 billones. ¿Puede la policía sola solucionar el problema de la delincuencia? Ahora entramos en un tema más general. No puede solucionar porque le corresponde al Ministerio de Justicia, que maneja la penitenciaría, que la penitenciaría no es un lugar para la readaptación social de los condenados, sino que en la penitenciaría o en las penitenciarías funcionan clanes. No hay control del Estado allí por ineficiencia del Estado. El Ministerio de Educación, casi todos los ministerios no hacen lo que deben hacer y la policía sola no puede hacer. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es el que tiene que liderar, el que tiene que tener una reunión en su Consejo de Ministros y tiene que tomar las medidas. Ahora, el estado de excepción por sí solo no es la vía, no creo que corresponda, ni creo que pueda ser la solución, ni mucho menos. A ver, diputado Carlos Silva, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre esto que acaba de exponer el senador Eusebio Ramón Ayala? Usted mencionó una salida, podría ser lo del estado de excepción. Digo, cuando habla usted de la necesidad de buscar acciones o articular acciones más concretas
para hacer frente al crimen organizado allí puntualmente en el departamento de Amambay? Bueno, en primer término, tenemos que reconocer de que la zona norte del país, los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, pero más aún el departamento de Amambay, es el epicentro del crimen organizado, de grupos criminales bastante violentos que operan en toda la frontera con el Brasil principalmente, y bueno, y también con ciudades fronterizas con la Argentina. Pero en realidad a las fuerzas del orden, el Parlamento Nacional ya le ha otorgado presupuesto en un sinnúmero de ocasiones, inclusive se han aumentado presupuestos. Tenemos la Fuerza de Tarea Conjunta constituida en ese lugar. El presidente de la República es el comandante en jefe, como bien lo señaló el senador, tiene todas las atribuciones prerrogativas. Pero yo rescaté una situación que surgió en la sesión reservada que se tuvo en aquel entonces en Cámara de Diputados, donde estuvieron el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Fuerza de Tarea Conjunta y todos los que estaban en el operativo de lograr la seguridad en el norte del país. Y ellos decían de que no tienen el elemento sorpresa o no pueden accionar sorpresivamente ante los delincuentes debido a que necesitan autorizaciones judiciales y tienen un protocolo, por supuesto, para hacer allanamientos y un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros ya no entendemos desde el Parlamento Nacional cómo puede ser de que el presidente de la República y todos los ministros todavía no pueden resolver estas situaciones. ¿Quién puede desconocer que existen criminales del Brasil que transitan libremente en la frontera? ¿Quién puede desconocer de que las cárceles no son casas o lugares donde se busca la reinserción social de delincuentes condenados, sino que son casas de altos estudios estratégicos justamente para organizar el crimen? Si el crimen no está organizado, bueno, en las cárceles se organizan. Detenidos de alta peligrosidad que tienen libre comunicación, es decir, de que todas las atribuciones que por ley y por la Constitución tiene el Poder Ejecutivo no asumen, y verdaderamente tenemos que plantear medidas extremas para buscar combatir o enfrentar de igual a igual a estos grupos criminales que no tienen ninguna compasión en el momento de enfrentar a los civiles, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no tenemos todavía consensuado la declaración de estado de excepción como tal, pero sí estamos evaluando ese tipo de situaciones, porque ¿de qué te sirve convocarle a ministros del Poder Ejecutivo, interpelarle y después llevar adelante un voto de censura que queda en lo declarativo, que no se avanza en absolutamente nada? Y hoy nosotros no podemos entorpecer las funciones que deberían de tener las fuerzas del orden público con interpelaciones o con otro tipo de medidas que el Congreso puede, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros decíamos, tenemos que adoptar acciones concretas y extremas para buscar superar esta situación. En el norte del país está el epicentro del crimen organizado, están los más violentos, pero no es la única zona. También la zona sur, yo les puedo decir, por dónde se transita con la droga para exportar a la Argentina y hacia el sur del país. No son violentos, pero también forman parte del crimen organizado. Y no hay avance en lo absoluto en ninguno de los departamentos. Por eso creemos de que el Parlamento no puede estar como espectador, ni tampoco puede estar enviando solamente señales o amenazando. Tenemos que adoptar medidas extremas, o en todo caso, si el presidente de la República está sobrepasada en sus capacidades, en lo que puede aportar,
me parece que tiene que dar un paso al costado en todo caso. Perdón, ¿quién tiene que dar un paso al costado? Y la medida extrema, si no hay un resultado a corto plazo, no podemos descartar un juicio político. Juicio político al presidente Abdo Benítez. Pero mira, Jorge, vienen sucediendo acontecimientos que enlutan a familias paraguayas y no existe resultado, no existe no vemos el combate frontal al crimen organizado. Entonces, si ellos están sobrepasados porque tienen un presupuesto extremadamente grande, tienen atribuciones a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, tienen un sinnúmero de atribuciones que no arrojan resultados, ¿verdad? Esa es la realidad. Si en un mes no existe resultado, me parece que no pueden continuar al frente del Poder Ejecutivo esta gente. No podemos esperar que más paraguayos, más familias pierdan a sus seres queridos hasta que ellos reaccionen. A ver, diputado, me aguarda, por favor, tengo que hacer una pausa. Senador Eusebio Ramón Ayala, quiero seguir en el siguiente bloque la charla con usted, por favor, si me aguarda, hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Damos la bienvenida a la marca Vivo a Paraguay. Sentite Vivo, el V21, el Vivo V21 con un diseño diferencial y una cámara con una calidad única que te lleva a tomar las mejores fotografías incluso de noche gracias a su cámara principal triple. Las selfies nocturnas no son problema para este equipo ya que cuenta con el modo foco de luz. Sentite libre de descargar las aplicaciones que quieras y mantenerte conectado todo el día, ya que aguanta hasta más de 2 jornadas de uso sin pasar por el cargador. Ya sabes cómo sentirte vivo. Encontralo en las mejores tiendas del país. Vivo representa y distribuye Celex S.A. Seguinos en las redes sociales y entérate de mucho más. @vivo.paraguay. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tiene un único nombre, Shell V-Power. Shell V-Power es el único combustible con 5 veces más moléculas, antifricción y detergentes. El único que permite restaurar hasta el 100% del motor gracias a su novedosa tecnología Dynaflex. El único combustible 99% similar al utilizado por Escudería Ferrari en su Fórmula 1 y el único co-creado y recomendado por Ferrari para sus autos y el tuyo. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power en sus versiones nafta o diésel. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regalá a mamá y ganá 1.000 millones en premios. ¡Qué locura! Todos los viernes sorteamos Tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Aprovecha y compra con los mejores precios del país. Todas tus compras desde el 3 de mayo participan de todos los sorteos. Vos podés ser uno de los ganadores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A las 22 va a haber un reporte médico. Vamos a tener un contacto, vamos a transmitir eso en vivo a las 22. Este reporte médico de la situación, del estado de salud del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Vamos a estar con eso enseguida. Senador Eusebio Ramón Ayala, cuando hablamos de la necesidad ante lo ocurrido, los sucesivos hechos ocurridos y lo que pasó hoy con el intendente de Pedro Juan Caballero, medidas
Dice el diputado Carlos Silva, necesitamos aplicar medidas extremas. Usted ya argumentó por qué no le agrada hasta ahora lo del estado de excepción. Quiere más argumentos, usted dice. Lo otro, lo del juicio político al presidente de la República que desliza, que sostiene el diputado Carlos Silva. ¿Qué opina usted? En primer lugar, Carlos, no es que me disguste la figura es constitucional. Lo que yo digo es que no se dan los presupuestos para la declaración del estado de excepción. No existen esos hechos. Además, el presidente de la República también podría decretar el estado de excepción. No solo el Congreso, porque la Constitución también le da esa atribución. 3. ¿Qué puede hacer el presidente durante la declaración del estado de excepción? Detener a las personas indiciadas de participar en los hechos que causaron la declaración del estado de excepción. Detenerlas y puede trasladarlas o confinarlas. Prohibir reuniones y manifestaciones públicas. Y estas personas siempre tienen la posibilidad y la opción, porque la Constitución lo dice, de abandonar el país. No creo que sea la herramienta necesaria. Y lo principal, no se dan los presupuestos. Para ahondar, hay una ley, la ley 1337, de defensa y seguridad interna, que raya en muchos de los artículos, es inconstitucional, pero que le otorga muchas atribuciones al presidente de la República y lo aplicó en 3 departamentos de hace rato: Concepción, Amambay y San Pedro. En síntesis, no creo que sea la falta de una disposición legal. La Constitución Nacional, al contrario, le da el deber al presidente de la República de actuar, porque tiene a su cargo la policía. La policía no necesita de una orden judicial previa para actuar, porque tienen que prevenir. Cabe recordar que de acuerdo a la ley 1337, hay un Consejo Nacional de Seguridad que está integrado por los funcionarios más importantes del país, presidido por el presidente de la República, el ministro del Interior, los comandantes de las fuerzas, el comandante de la Policía Nacional y los órganos de inteligencia, además de otros funcionarios. Y el órgano de inteligencia, ¿qué hace? Pero todo eso tiene que coordinar el presidente de la República. En suma, el presidente de la República tiene todas las atribuciones. Es el presidente de la República, es el Poder Ejecutivo que tiene a su cargo, pero no ejecuta por ineficiente, por incapaz o por otra razón que desconozco. Y en cuanto a su ineficiencia, yo ya lo he manifestado en ocasión del acta bilateral entreguista del 2019. Pero sigue siendo el presidente porque no hubo los votos en esa ocasión y en otras ocasiones de destituirlo. Es el presidente de la República. Entonces, para hacerlo de manera constructiva, no digo que debamos hacer el juicio político al presidente. Lo que yo le estoy diciendo al presidente de la República es: señor presidente, usted tiene todas las atribuciones, además de la responsabilidad de estar al frente en este combate para que se cumpla la Constitución y la ley. Y tiene que hacerlo. Ese es el punto. Acá hay una cuestión, senador, por esto que usted está exponiendo. Por un lado, lo que nos decía recién el gobernador Ronald Acevedo, el fracaso absoluto de este gobierno para hacer frente al crimen organizado en ese departamento. Por un lado. Por otro lado, usted acaba de mencionar esa coordinación que debería hacer el presidente de la República con esos organismos de seguridad que no se hace. Tiene todas las atribuciones. Hoy el jefe de Estado, sin el estado de excepción, tiene todas las atribuciones para aplicar medidas para hacer frente al crimen organizado. No lo hace. Ahí entonces, como que queremos darle, ahí es con... Jorge, sí. Efectivamente, no solo tiene la Constitución, tiene esta ley 1337, que en muchos artículos es inconstitucional.
pero de cualquier manera tiene todas las herramientas. A quien le acabamos de escuchar, Ronald Acevedo, es gobernador del departamento de Amambay. Y según la Constitución, él es el representante del Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional en el departamento de Amambay. Y el presidente de la República no le hace caso al gobernador, que es su representante en la ejecución de la política nacional, que a quien le afectó un tema personalmente, pero también a todo el departamento. Podría muy bien coordinar la tarea de seguridad con el gobernador, pero sin embargo el gobernador está diciendo: no encuentro eco, el presidente de la República no me hace caso. Entonces, no es un tema de deficiencia o insuficiencia o escasez legal, es un problema de liderazgo, de determinación para que el presidente haga lo que debe hacer. Si en estos 3 años y medio de gestión del presidente, y eso que usted expone, que el presidente tiene todas las herramientas para aplicar políticas de seguridad en ese departamento y no lo hace, ¿no es momento, como señala el diputado Carlos Silva, de apretar el botón rojo, lo del juicio político? ¿O vamos a seguir esperando qué cosa? ¿Que reaccione el presidente o vamos a seguir esperando que sigan otros atentados como lo que ocurrió hoy por la tarde allí en Pedro Juan? No, yo lo manifesté ya desde el 2019 que era incapaz para estar en el cargo. Okay. Y lo manifesté también durante la declaración inconstitucional de la emergencia que le encerró a todo el país y que utilizaron más de 2.000 millones de dólares sin ninguna explicación y que motivó más de 17.000 muertes y que provocó miles de quiebras y que provocó muchas penurias económicas. Lo dije, pero el tema del juicio político, convengamos, para que no sea depende de mayorías, que empieza en la Cámara de Diputados, depende de las mayorías que puedan haber, pero que este presidente es inepto y que no tenía que haber estado al frente del Poder Ejecutivo desde el 2019, mi posición es clara y categórica. Carlos Silva, diputado, esto último que expresa el senador Eusebio Ramón Ayala, supongo que por eso que también usted nos mencionó, coincide 100%. Es el momento hoy de articular, de ya desprendernos de un gobierno, de un presidente que no muestra liderazgo y mucho menos reacción ante estos escandalosos hechos que tienen que ver con la seguridad del Estado, la invasión, la infiltración del crimen organizado, del narcotráfico en nuestro país. ¿Estás, diputado? Se cortó lo de Carlos Silva. Ahí está, ¿me escuchaste? Si en algo podemos coincidir con el senador, es de que tenemos un presidente que no lidera, que tenemos un presidente ineficiente, que tenemos un presidente con atribuciones superlativas. Y yo no sé si la clase política, el Parlamento, puede tolerar falta de resultados. ¿Qué más le podemos pedir al presidente de la República si es que en todo este tiempo que pasamos de crisis en crisis no hemos sabido sortear ninguna de ellas con eficiencia, con resultados positivos, mejorando las condiciones en cualquier ámbito de la nación? Entonces, por eso decía yo, como una manera casi impotente desde el Parlamento Nacional, de pasar de lo declarativo, de lo discursivo, de la crítica, a acciones extremas, darle un tiempo prudencial, un tiempo determinado, para que verdaderamente patee el tablero y nos muestre de que puede completar su mandato y contener las crisis que tenemos en el Paraguay. Porque lo que más lastima hoy a la ciudadanía es la crisis de la inseguridad, el crimen organizado que está escalando a todos los estratos sociales de la nación. Pero también, si entramos mañana, el tema de debate, yo les puedo asegurar de que va a ser el problema económico que pasa al Estado paraguayo,
porque están llevando adelante muchas obras que no tienen financiación y que nuevamente en el Parlamento se tiene que aprobar préstamos para que obras de infraestructura no queden paradas. Entonces, no es solamente el problema de seguridad que tenemos con este gobierno. Verdaderamente, lo que hoy urge a la ciudadanía es de que mínimamente se combata frontalmente al crimen organizado, que aprendan a personas que están ligadas moral y físicamente con estos crímenes. ¿Y quiénes son los líderes del crimen organizado? Y muchos de ellos están en penitenciarías nacionales, que están bajo administración y dominio del Estado paraguayo. Pero ¿quién puede desconocer de que estos líderes criminales, desde las cárceles, desde su reclusión, tienen libre comunicación, que dan órdenes a sus a quienes operan en la frontera y en toda la República? Entonces, si ni siquiera podés organizar una cárcel, si ni siquiera podés evitar de que no tengan teléfono y comunicación en sus celdas, si ni siquiera podés controlar el ingreso de personas en la frontera, porque muchos de ellos en la frontera con el Brasil ingresan a diario, entran y salen sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de permiso, ni en absoluto. Entonces, por eso decimos nosotros, desde el Parlamento no podemos estar pidiéndole por favor al presidente de la República, a sus ministros, de que hagan algo. Tienen todas las atribuciones, pero verdaderamente no lideran, ¿cierto? Son ineficientes. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Interpelarlos, pedirle por favor, censurarlos. Nosotros no podemos como nación seguir teniendo víctimas, mártires, a consecuencia de la escalada del crimen organizado en toda la República. Senador Eusebio Ramón Ayala, vi que está su nombre en la presentación que se formalizó el día de hoy, este proyecto de ley conocida como Ley Antisicariato, que se presentó hoy. Jorge, ¿me permitís? Sí. Recibí unos mensajes diciendo, de algunos, ¿verdad? Sí. Porque siempre tratan de politizar indebidamente todas estas situaciones, ¿verdad? Hay algunos autores. Entonces dice, no le ataques tanto al presidente de la República. Y yo no le ataco al señor Mario Abdo por alguna cuestión o por un atributo o una carencia en su vida privada. Le estoy exigiendo como jefe de Estado. ¿Y a quién nosotros le vamos a exigir? Le vamos a exigir a los delincuentes, a los mafiosos, a los que están al margen de la ley, que traten de rectificarse. Bueno, eso sería ilusorio, eso sería ingenuo. Entonces uno tiene que pedir a quien es el responsable para combatir. ¿Y quién es responsable? Por Constitución y por la ley. Es el presidente de la República. Yo no le puedo pedir a otra persona, no le puedo pedir a otro funcionario, no le puedo pedir. Es probable de que los otros poderes del Estado tengan algún tipo de responsabilidad porque tiene que coordinar los jueces, los fiscales, los legisladores, etcétera. Pero el que tiene el mando directo es el presidente de la República, y el que tiene la ejecutividad es el presidente de la República. Sin nada. O sea, depende de un cambio de actitud del presidente de la República, porque el Paraguay necesita que se decida a liderar por lo menos este último año de mandato para que trate de dar un poco de sosiego a la sociedad. Ahora, yo no hablo de juicio político, no hablo tampoco, ni estoy a favor del estado de excepción, porque creo que sobre todo estos son pretextos que a lo mejor pueden desviar la atención. ¿Por qué? Porque si falta una ley, una declaración, entonces el presidente podría decir, bueno, no tengo todos los recursos, no tengo la ley, no tengo la autorización, y podrá decir varias justificaciones. En síntesis, para que quede claro, mi posición como senador opositor
que no estoy en el partido gobernante, no soy oficialista, es exigir al presidente de la República, que es el responsable, para que trate de asumir el rol que le corresponde. Entiendo esa observación que le acaban de hacer, que recibió un par de mensajes, senador, pero coincido. Si ante esta situación de descontrol, eso que nos dijo hace instantes el gobernador de ese departamento, lo del fracaso del gobierno en una política de seguridad para con ese departamento, pues ¿a quién le haremos este reclamo si no le hacemos al presidente de la República? Jorge, para que se entienda bien, desde el 2019, desde el acta entreguista de Itaipú, le estoy reclamando al Ejecutivo. Y en ese momento no hubo mayoría para destituirlo. Y hubo otras ocasiones también. Y lo he reclamado en cada una de las sesiones sobre temas de salud, sobre temas de administración y de seguridad. Ahora, para pasar al segundo punto, del tema de la ley antisicariato que me habías preguntado. Sí. El senador Fidel Zavala me había llamado y conversé con él porque estaban presentando un proyecto de ley que podría dar una mayor tipificación a la figura del sicariato. Si bien es cierto, hoy podrían, no obstante, los fiscales y los jueces aplicar penas importantes a los sicarios para que no haya excusas, para que no haya dudas y para que pueda haber una mayor pena para estas personas que mandan, que ejecutan y que conectan. Justamente porque nosotros vimos que había un aumento exponencial en los últimos tiempos de este tipo de situaciones. Por eso es la figura del sicariato. Claro, ahí también de vuelta, hoy me decía el abogado penalista Ricardo Preda, podríamos estar de acuerdo en darle una nueva herramienta o incorporarle un nuevo artículo al Código Penal en relación al tema sicariato en particular, aumentar las penas la pena mínima, por ejemplo, pero que eso no signifique no abordar la cuestión de fondo. Y de vuelta entramos en esta discusión o en este análisis inicial. Yo tengo bien claro, Jorge, porque yo tengo bien claro que la punibilidad o enviar a la gente a la cárcel, a los juicios, etcétera, es la última razón. Cuando alguien ya salió y no cumplió las normas, previamente tiene que haber una tarea educativa, formativa, de prevención y en última instancia el castigo. Nuestras cárceles hoy me recuerdan a ese escritor, el Marqués de Beccaria, que había recorrido las cárceles de Francia en la Edad Media y veían que eran despojos humanos. Sin embargo, hoy en el país sigue siendo esa situación, que no cumple con lo que dice la Constitución, que tiene que haber una readaptación social del condenado o del detenido. Pero sin embargo vemos que hay una superpoblación penal, los procesos largos, los procesos que no terminan nunca y esos procesos largos e interminables terminan, valga la aparente redundancia, están en la cárcel. Claro. Y no solamente crean problemas ya en las familias, sino que en toda la sociedad. Y ha fracasado ese sistema. Es más, hoy creo que a nadie escapa que el ministro o el Ministerio de Justicia no tiene el control de los cárteles que están en las penitenciarías. A ver, diputado Carlos Silva, siempre veo nomás ahora, a partir de esta declaración suya que hace referencia al tema del juicio político, y veo reacciones en redes sociales, ¿en qué sentido? De que nuevamente se pretende llevar a la cuestión política, es decir, estamos en un año electoral, pero independientemente a que estamos en un año electoral, independientemente al criterio político que pueda haber detrás de esto, los hechos objetivos que incluso los expuso recién el senador Eusebio Ramón Ayala, de la ausencia de liderazgo, de la falta de coordinación,
de la falta de utilizar las herramientas que tiene el gobierno o el presidente para aplicar políticas de estado de seguridad en ese departamento, hoy no tenemos resultados. Entonces, no sé si se lleva necesariamente a una cuestión política porque estamos en un periodo electoral, porque los hechos hablan por sí solos. Muy por el contrario, Jorge, de tratar de buscar réditos políticos. Lo que yo dije claramente es de que lo que estamos evaluando, un grupo de parlamentarios, es atribuirle, dotarle de superpoderes, de más de lo que tiene el presidente de la República, para que con medidas extremas se pueda contener esta ola de crimen, de delincuencia, de sicariato que nos consternó en los últimos tiempos. Y si en un tiempo prudencial, que con todas las medidas superlativas que le podemos dar con las leyes y con lo que permite la Constitución, no arroja resultados. Y me parece que ya estamos frente a un gobierno que ya no tiene la capacidad suficiente de contener esta situación y arrojar resultados. Es lo que yo dije. Muy por el contrario de sacar rédito, lo que queremos es, o lo que evaluamos, porque todavía no tenemos, como dije en un principio, todavía no tenemos consensuado cuál va a ser la medida adoptada el día de mañana. Es que estamos, un grupo de parlamentarios, evaluando un sinnúmero de medidas extremas que requiere hoy esta situación, y si con todas las atribuciones que le podemos dar, que yo quisiera darle al Poder Ejecutivo desde el Parlamento Nacional, tampoco da resultado, y me parece que está de más el presidente de la República. A ver, diputado, si me esperas un ratito, también al senador, está la conferencia de prensa de los médicos, el reporte último del estado de salud del intendente de Pedro Juan Caballero. A ver. Donde se constató que tuvo 4 impactos de bala a nivel del cuello, 2 a nivel del miembro superior derecho y 1 a nivel del miembro superior izquierdo. Además del sangrado que tuvo, se tuvo lesiones de venas importantes que se solucionaba al momento, ¿verdad? Y eso llevó un promedio de 3 horas en sala de cirugía y subió ahora a la sala de terapia intensiva. Teniendo su historia, el paciente él es hipertenso y tiene un problema cardíaco, él hizo un evento cardiovascular, o sea, hizo un infarto. Tuvo un infarto. Al nivel, sí, ahora cuando ingresó en la sala de terapia intensiva, y eso le llevó a un paro cardíaco, ¿sí? Que se le reanimó y salió del paro, ¿sí? Y actualmente estamos en un estado bastante delicado, ¿sí? Porque ya tenemos otro problema que es el corazón, ¿verdad? Que es el principal. Y bueno, está con drogas bastante dosis altas que le hace el sostén, ¿verdad? La parte hemodinámica. No podemos decir que está fuera de peligro. No, él desde que ingresó está en peligro, ¿verdad? Por la forma y la zona de afectación de las heridas, ¿verdad? Entonces él sí es delicado, ¿sí? Ahora vamos a ver la evolución en la consecuencia de lo ocurrido, ¿verdad? Y uno ya estamos viendo que es la parte cardíaca, ¿verdad? Que hizo un infarto. Y eso vamos a reevaluar, va a venir el cardiólogo, lo va a evaluar y vemos cómo va pasando las horas. Doctor, en principio se dijo que se le iba a trasladar a otro hospital. Nosotros la parte médica no manejamos esos traslados, ¿sí? Y obviamente no está en condiciones actualmente. Actualmente no está en condiciones de ser trasladado a ningún lugar. El paciente debe estar estable para ser trasladado. Entonces tenemos que solucionar la parte clínica, o sea, que va al doctor David, va a estar asesorado también por la cardióloga. Entonces, una vez que el paciente esté estable, allí se va a valorar el traslado, ¿sí? Es un paciente, como les dije, no es un evento menor. Además de cuidar la parte cardiovascular, hay que prevenir también que no haya infecciones. Entonces, todavía hay un largo trecho por delante. No podemos decir si podría tener secuelas graves en él, todo lo ocurrido. ¿Cuáles son las lesiones que recibió? Las lesiones que tiene, como dijo el doctor David, fueron a nivel de región maxilar y a nivel de cuello, son las más importantes. En el rostro no recibió.
Tiene lesiones de salida, aparentemente, ¿verdad? Pero no directamente. Tiene lesión a nivel del maxilar inferior. Pero por lo menos al ingreso no había ninguna lesión a nivel de cabeza, a nivel cerebral no hay lesiones de bala, ni a nivel del tórax. ¿Cuántos disparos? Fueron en total 7 disparos. ¿No afectó entonces ningún órgano? Mira, órganos importantes, hablando así, no, ¿verdad? Pero las consecuencias ahora que estamos teniendo nos preocupa, principalmente la parte del corazón, ¿verdad? Entonces tenemos ya un órgano vital que está enfermo, que está infartado ahora, ¿verdad? Y tiene que aguantar toda la... Perdió mucha sangre. Sí, se constató una gran pérdida de sangre, ¿verdad? Que eso ya se repuso, se está reponiendo. Pero obviamente el principal, que es el motor, que es el corazón, no está empezando a dar unos signos de falla, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo va evolucionando con el correr de las horas. ¿El hospital está capacitado para mantenerlo en situación en que está? Sí, en esta situación que se encuentra, sí, por suerte sí. De hecho, que nosotros ya contratamos con profesionales de la capital también, ya estamos en contacto para ver alguna sugerencia o intercambiar ideas. Y estamos haciendo todo lo que... Definitivamente era el mayor complejidad. Después de esto, probablemente sí. Después de esto sí, porque ella incluye lo que es la parte mandibular, ver cómo va a poder reparar eso. Por supuesto, ya es posterior a todo esto. ¿Va a tener un paro? Sí, como dije, al ingresar a la terapia intensiva, 10 minutos después él hace su evento cardiovascular, se constata eso por el monitoreo, ¿verdad? Que hace un supradesnivel, que eso le lleva a un paro, ¿verdad? Y ese paro nos preocupa un poco porque fue más o menos 25 minutos, ¿verdad? Y eso también afecta a la parte cerebral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay sangre a nivel del cerebro donde hay paro, y eso también puede llevar a ¿Pero él está siendo mantenido con vida a través de máquinas o...? Así mismo, él está totalmente, con drogas que le hacen mantener los signos vitales, ¿verdad? Desde la presión, y eso es el estado actual que está nuestro intendente. ¿Su nombre, doctor? David Peña. Doctor David Peña. Doctor, ¿cuál sería el tiempo más crítico a partir de ahora? Y las primeras horas son los más críticos, ¿verdad? De hecho, salieron de un cuadro de cirugía que llevó 3 horas, ahora entran en terapia intensiva, estamos en la parte más crítica, ¿verdad? Más complicado que pueda haber. El pronóstico que tienen Reservado. Es reservado. Después de cuántas horas podemos hablar de que esté por lo menos tranquilidad de la familia. Y 24 horas es, Raúl, lo ideal cuando ya las cosas están más tranquilas, ¿verdad? Nosotros estamos ahora recién de todo esto y estamos viendo unos problemitas que van apareciendo, ¿verdad? Bueno, entonces los médicos estarán atentos a todo eso lo que va a pasar entre esta hora de madrugada. Así mismo. ¿Cuál es la herida más grave, doctor? La más grave son la parte que afectó el cuello, la vascularización, ¿verdad? Toda la parte la vena que afectó. Y hay un orificio de salida que agarra, digamos, la punta, la cúpula del pulmón, que nos deja un poco en duda también, porque vamos a controlar, porque eso puede ir de a poco formando afectación de ese lado, ¿verdad? Entonces, ¿algunas arterias principales afectadas, doctor? A nivel del cuello, ¿verdad? Toda la parte de la yugular que afecta. ¿Secuelas? Directamente no, secuelas no, pero la parte del paro sí nos preocupa ahora, ¿verdad? Porque ese paro fue un minuto importante que... ¿Cuánto tiempo? Y fue 25 minutos. Ahí. ¿Cuántos disparos recibió? 4 disparos solo en el cuello. Solo en el cuello. 7 en total. Y 4 más 2 al lado derecho del miembro superior y 1 al lado izquierdo, ¿verdad? En la parte del maxilar ha hablado, doctor, que también tuvo esa lesión y... Sí, la parte... afectó también. El maxilar inferior prácticamente hubo un estallido, ¿verdad? Eso se perdió gran parte del maxilar, ¿verdad? Y ahí fue la parte donde el hueso, donde hay mucha vascularización y pierde mucho, ¿verdad? Entonces hay una pérdida de sangre muy importante afectando ya el hueso, ¿verdad? ¿Cuál fue el factor que lo mantuvo con vida, doctor? Mira, él llegó acá prácticamente sin vida, ¿verdad?
el hecho que le mató el tiempo, le mantuvo vivo el tiempo que llegó al auxilio, ¿verdad? Porque enseguida ya se le hizo todos los primeros auxilios y bueno, y fue respondiendo. Eso fue el vital para él, ¿verdad? Al inicio había sido reanimado también, doctor. Reanimado con nosotros le llamamos con fluidos, o sea, con sueros, con sangre. Eso se llama reanimación, no solamente de hacer el masaje cardíaco, ¿verdad? Él el ingreso y sigue siendo reanimado ahora, ¿verdad? Sigue con drogas, están con todo. El masaje cardíaco ya se realizó dentro de la unidad. Así mismo, dentro de la unidad de terapia intensiva. ¿Cuántos médicos estaban trabajando en la cirugía? Y estuvieron aproximadamente 8 médicos. ¿Los traumatólogos también? ¿Un centro asistencial más completo? Sí, estuvo 2 traumatólogos. ¿Es por el brazo? Así mismo, por el miembro superior. Doctor, ¿se habla de un traslado a un centro asistencial más complejo? Por el momento no. Por el momento nos da las condiciones y todas las comodidades que tenemos aquí, ¿verdad? Por el momento no hablamos, no estamos planeando eso. ¿Ya estarían viniendo más médicos especializados de otro lado también? Y eso se planteó en un momento dado. Y vamos a ver, vamos a estar en comunicación, ¿verdad? Con la forma de estar evolucionando. Pero probablemente pueda venir médico de la capital. ¿Está en condición de aguantar otro paro? De condiciones, mira, es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Pero es difícil. Cada paro es un punto en contra para que tenga en cuenta, ¿verdad? Por todo lo que está pasando y la balanza se va inclinando al otro lado, ¿verdad? Entonces, cada paro es difícil, ¿verdad? Pero se puede. Para eso estamos nosotros ahí encima y a seguir luchando, ¿verdad? Depende mucho de él también. Mucho. Y eso es lo que me dije al principio. Él tiene un problema cardiológico, él es hipertenso, él tiene una angina del corazón, sufre. Y eso nos llevó a esto, ¿verdad? Que haga un evento cardiovascular. Entonces va un poco en contra de él esa parte. Gracias, doctor. Bueno, ahí está el último reporte médico de la situación, el estado de salud. Está en una situación delicada, pronóstico reservado, dijeron los médicos. 4 heridas en la zona del cuello. En total recibió 7 impactos de bala. Lo que mencionaba el médico, siendo un resumen de estos 7 disparos, no afectaron órganos importantes, pero las consecuencias de este disparo es lo que preocupa. Hay un corazón infartado, decía, 3 horas de cirugía, está en terapia intensiva, pronóstico reservado, hizo un paro de aproximadamente 25 minutos, la herida en la zona del cuello, los 4 impactos es lo que también preocupa, y también una salida de orificio de bala que tomó la punta del pulmón, que también genera preocupación, es lo que en resumen acaban de exponer el personal médico que en estos momentos atiende al intendente de Pedro Juan Caballero, que sufrió un atentado el día de hoy. Nosotros vamos a hacer una pausa. Le agradecemos al diputado Carlos Silva. Estás, diputado, gracias por esta espera. Necesitábamos pasar este reporte de último momento. Vamos a seguir en contacto y gracias por su aporte en esta noche. Muy amable. Bueno, a las órdenes, saludos cordiales. Muchas gracias, diputado Carlos Silva. Senador Eusebio Ramón Ayala, yo supongo que este jueves la sesión ordinaria Cámara de Senadores, este va a ser uno de los temas en discusión. Esa propuesta formal que lo va a hacer, va a pedir su tratamiento sobre tablas, me decía hoy en la noche el senador Blas Llano. Y lo otro, esta ley que presentó su colega Fidel Zavala y que también vi que tiene su firma. Este va a ser, por supuesto, el tema principal en el estadio de oradores el jueves en Cámara de Senadores. Sin duda, estos 2 temas, o sea que este tema del atentado contra José Carlos y esta propuesta del senador más la ley del sicariato, etcétera, van a ser los puntos principales. Y lo concreto es que, y para tratar de cerrar mi participación, es que le deseo pronta recuperación a José Carlos y a su familia y solicitar que, como él dijo, soliciten, porque no tiene esperanza, entonces soliciten, ayuden donando sangre y rezando. Eso es lo que él dijo en uno de los videos. Un gusto estar contigo. Gracias. En este programa.
Gracias, Muy senador. agradecido. Gracias a usted, muy amable, senador Eusebio Ramón Ayala. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Empresarios angurrientos pretendieron sacar importante tajada de aduanas. La Dirección Nacional de Aduanas realizó un llamado para comprar 2 escáneres, pero tuvo que cancelar la primera licitación y convocar a otra ante la abismal diferencia entre los precios cotizados por los oferentes locales y los costos vigentes a nivel internacional. Se trata de la licitación número 399.837 para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 equipos de escáner tipo portal. Esta convocatoria fue cancelada el 23 de marzo del 2022 ante el riesgo de precios excesivos. De acuerdo con aduanas, los potenciales oferentes locales para la provisión del escáner tipo portal rayos X de alta energía cotizaron en $5.028.571 por unidad, cuando el fabricante estima el mismo equipo de manera referencial en $2.500.000 cada uno. El director de aduanas, Julio Fernández, explicó que el precio ofertado de manera local inclusive trepaba a casi $8 millones, cuando máximo una marca reconocida en Estados Unidos podría costar unos $3 millones, ya incluido el costo de envío a Paraguay. Y finalmente, cuando lanzamos la licitación, el sector privado nos presentó precios que son absolutamente inadmisibles. Es decir, nos pasaron precios 3 veces más de lo que realmente cuesta en el mercado internacional. Volvimos a lanzar una licitación ahora diciéndole al sector privado que tengan ambición moderada. Ante esta cancelación, fue publicada la segunda licitación número 413.631, con la advertencia a los empresarios de que no se aceptarían propuestas descabelladas. Y al parecer resultó, porque de acuerdo con Fernández, en esta segunda convocatoria, los precios que plantean los potenciales oferentes ya están por la mitad de lo que inicialmente se habían pasado en el primer llamado. Este nuevo proceso licitatorio prevé la apertura de sobres de ofertas para el mes de junio, según informó la institución convocante. Actualmente la Dirección Nacional de Aduanas cuenta con 3 escáneres ya obsoletos. A estos equipos se les cambiará el software y se reemplazarán las piezas por otras más actualizadas. Se estima que en 3 meses podrían estar totalmente equipados y funcionando con mayor eficiencia. Además, según el titular de aduanas, se espera para dentro de 2 meses la llegada de un nuevo escáner de una empresa ubicada en Francia. Este equipo no fue adquirido con los recursos propios de la institución, sino que fue posible comprarlo con el fondo de despachantes. Adicionalmente, la Embajada de Taiwán, con el apoyo de Estados Unidos, pretende dar otros 3 a 4 escáneres al país, pero aún existen trámites burocráticos para subsanar primero para después ir avanzando en esta ayuda. La meta para el Paraguay es llegar a tener 10 escáneres para un control total en los puertos de exportación del país. Estos son de vital importancia porque permiten el control de contenedores en los puertos privados, por donde se observó el envío de cocaína en cargamentos de pintura acrílica, carbón vegetal, entre otros productos ilegales, de acuerdo a esquemas de tráfico desbaratados desde el año 2018. Damos la bienvenida a la marca Vivo a Paraguay. Sentite Vivo, el Vivo B21 con un diseño diferencial y una cámara con una calidad única que te lleva a tomar las mejores fotografías, incluso de noche, gracias a su cámara principal triple. Las selfies nocturnas no son problema para este equipo, ya que cuenta con el modo foco de luz. Sentite libre de descargar las aplicaciones que quieras y mantenerte conectado todo el día, ya que aguanta hasta más de 2 jornadas de uso sin pasar por el cargador. Ya sabes cómo sentirte Vivo. Encontralo en las mejores tiendas del país. Vivo representa y distribuye Celex S.A. Seguinos en las redes sociales y entérate de mucho más @vivo.paraguay. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tiene un único nombre, Shell V-Power. Shell V-Power es el único combustible con 5 veces más moléculas
antifricción y detergentes. El único que permite restaurar hasta el 100% del motor gracias a su novedosa tecnología Dynaflex. El único combustible 99% similar al utilizado por la escudería Ferrari en su Fórmula 1 y el único co-creado y recomendado por Ferrari para sus autos y el tuyo. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power en sus versiones nafta o diésel. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regalá a mamá y ganá 1.000 millones en premios. ¡Qué locura! Todos los viernes sorteamos Tu Compra Salió Gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0km 2022. Aprovecha y compra con los mejores precios del país. Todas tus compras desde el 3 de mayo participan de todos los sorteos. Vos podés ser uno de los ganadores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmético, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Julio Fernández, director nacional de aduanas, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, un gusto saludarte. Bueno, y a propósito de todo esto que sucedió hoy, este atentado en Pedro Juan Caballero, de vuelta, se insiste en que las instituciones funcionen y hagan su parte. En esa línea, Dirección Nacional de Aduanas, el tema de los escáneres, determinante para que Paraguay deje de ser considerado ruta del narcotráfico, que se utilizan los envíos a Europa principalmente, y de vital importancia los escáneres. Esto que denunciábamos recién y que usted mencionó, hay un interés, una angurria por parte de empresas paraguayas que de manera exagerada inflaron el precio por el valor de cada uno de estos escáneres ofertados, director. Así es, Jorge. Esto está incluso en la Dirección de Contrataciones Públicas, están los datos de los precios referenciales en su momento, pero ahora creo que ya vamos bien encaminados. De todas maneras, no nos quedamos atrás con la licitación. Lo que hicimos fue comprar ya uno con gestiones que hicimos a través del sector privado y 3 que vamos a repotenciar, digamos, eso en poco tiempo, aunque ya quisiéramos que sea mañana o ayer, digamos. Ahora yo estoy en San Pablo en este momento, Jorge, en una reunión con directores de aduanas de diferentes países de toda América Latina, y la mayoría está con la misma dificultad. Están buscando comprar escáner. Uruguay está intentando comprar 3. Hablé con el director de aduanas de Uruguay, me habló de los precios, y más o menos los precios ahora de lo que él me presenta se aproximan a los que actualmente nos están pasando ya los empresarios locales de Paraguay. Ellos todavía no han comprado, tienen menos que nosotros incluso, pero ellos tienen menos puertos, tienen un puerto gigantesco. Nosotros tenemos 35, y ahí, digamos, hay de acuerdo a esa ley que se prevé, que está prevista su aprobación, bueno, 35 escáneres va a ser muy complicado. De todas maneras, nosotros estamos buscando, con apoyo del encargado de negocios de los Estados Unidos, José Salazar, y el embajador de Taiwán, nos están dando una mano para también adquirir. En el caso de que se destraben algunos temas con los fondos de Taiwán, Taiwán mismo va a buscar, o sea, ya detectaron dónde hay escáner, ellos van a comprar algunos que existen en el mercado y van a traer sin el proceso licitatorio nuestro, sino que va a ser un proceso interno de ellos, de modo que eso puede ser rápido, pero está la traba todavía del tema financiero, que es un tema contractual que tenemos que resolver, pero es una cuestión digamos, que no tiene que ver con aduanas. En otras palabras, es cierto, estamos urgidos, digamos, por tener escáner. Hay una ansiedad muy grande y bueno, pero hicimos todo lo que estaba en su alcance hasta ahora. Si hubiéramos comprado, hubiéramos estado siendo criticados también, y seguramente hubiéramos terminado en la justicia si es que compramos a los precios que estaban presupuestándonos, porque obviamente se puede saber cuánto cuesta en el mercado internacional. Y eso, bueno, ningún empresario ha salido a desmentir lo que yo he dicho, y por suerte ahora tenemos unas propuestas, unos precios referenciales mucho más razonables.
Podríamos llegar a entender el tema impuestos, despacho, etcétera, etcétera, pero un escáner que cuesta $2 millones ofertar acá en $8 millones es un despropósito. Bueno, digamos que 2,5 millones a 3 puede llegar a costar acá, duplicaron, pero al agregársele la garantía, también estaba inflada esa garantía, entonces la garantía más los impuestos, más el flete le agregaron y llegó a $8 millones, digamos, una de las marcas que más nos interesaban y bueno, de todas maneras los que estaban por debajo tampoco estaban muy lejos de esos precios, ¿verdad? Cuando ponemos un plazo para tener esto, por todo el contexto que hemos hablado recién que comentábamos, ¿cuál es el plazo que ponen ustedes, director? Bueno, la empresa privada con la que estuvimos trabajando para que nos traiga, tiene un plazo más largo, pero nos garantiza de que en 60 días va a estar el escáner que compramos de una fábrica francesa, que es la marca es Smith Detection. Es un escáner muy bien preparado, que hasta funciona puede ser en modo fijo y en modo también móvil, y además hasta funciona con control remoto. Y los otros 3 tenemos la promesa que en 70 días pueden estar también activos. Entonces, nosotros sí ya tenemos arrendada una propiedad en la zona de Villeta. Ahora estamos, preparándonos para Roque Alonso. De hecho, tenemos en Roque Alonso una oferta de uno de los puertos privados para utilizar como un espacio para aduana exclusivamente. Entonces, prácticamente tenemos garantizados los espacios físicos. Ni bien lleguen estos equipos, van a estar operativos para instalar el centro de control no intrusivo, que va a ser uno para 3 puertos en Villeta y otro para 3 puertos en Mariano Roque Alonso. Con eso habíamos dicho que estaríamos controlando más del 90% de la carga contenerizada que sale para exportación. Clarísimo. Director, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Gracias, Jorge. Hasta luego. Julio Fernández, director nacional de aduanas. Nosotros hacemos una pausa, pero antes damos la bienvenida a la marca Vivo a Paraguay. Sentite Vivo, el Vivo V21 con un diseño diferencial y una cámara con una calidad única que te lleva a tomar las mejores fotografías incluso de noche gracias a su cámara principal triple. Las selfies nocturnas no son problema para este equipo ya que cuenta con el modo foco de luz. Sentite libre de descargar las aplicaciones que quieras y mantenerte conectado todo el día, ya que aguanta hasta más de 2 jornadas de uso sin pasar por el cargador. Ya sabes cómo sentirte vivo. Encontralo en las mejores tiendas del país. Vivo representa y distribuye Selex S.A. Seguinos en las redes sociales y entérate de mucho más @vivo.paraguay. Farmacia Vicente Escabone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974 18-5000. Llegó la craft beer número 1 de Estados Unidos. Blue Moon es una cerveza artesanal de trigo sin filtrar, estilo belga, producida con cáscaras de naranja valenciana para un sabor refrescante con un toque sutil de dulzor. Blue Moon es producida en Denver, Colorado desde 1995 y desde entonces se distribuye en más de 25 países. El maestro cervecero y fundador de la marca creó el icónico ritual de la rodaja de naranja en el vaso que ha hecho que millones de personas descubran el mundo de cervezas artesanales. Experimenta el único sabor cítrico y refrescante de Blue Moon. Damos la bienvenida a la marca Vivo a Paraguay. Sentite Vivo, el Vivo V21 con un diseño diferencial y una cámara con una calidad única que te lleva a tomar las mejores fotografías incluso de noche. Gracias a su cámara principal triple, las selfies nocturnas no son problema para este equipo ya que cuenta con el modo foco de luz. Sentite libre de descargar las aplicaciones que quieras y mantenerte conectado todo el día ya que aguanta más de 2 jornadas de uso sin pasar por el cargador. Ya sabes cómo sentirte vivo. Encontrarlo en las mejores tiendas del país. Vivo representa y distribuye Selex S.A. Seguinos en las redes sociales y entérate de mucho más. @vivo.paraguay.
Llegó la craft beer número 1 de Estados Unidos. Blue Moon es una cerveza artesanal de trigo sin filtrar, estilo belga, producida con cáscaras de naranja valenciana para un sabor refrescante con un toque sutil de dulzor. Blue Moon es producida en Denver, Colorado desde 1995 y desde entonces se distribuye en más de 25 países. El maestro cervecero y fundador de la marca creó el icónico ritual de la rodaja de naranja en el vaso que ha hecho que millones de personas descubran el mundo de cervezas artesanales. Experimenta el único sabor cítrico y refrescante de Blue Moon. Pedro Liana, presidente de la Cámara de Diputados, postea en sus redes sociales: la inseguridad que vive el país se tornó insostenible mientras este gobierno complaciente sigue sin mostrar señales claras de cambio, abocado únicamente en su campaña proselitista. Exigimos la inmediata respuesta a todas las autoridades. Mañana vamos a hablar de esto, 7:30, Radio 1650, todo pasa por uno. Gracias por acompañarnos, buenas noches.